Hola, buenas noches. Este es el programa Pulso Ciudadana que el Partido Socialista Obrero Español, Marbella San Pedro, les lleva a todos ustedes, como decía al principio, toda la semana. Está con nosotros en esta ocasión Ricardo López. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de varias cosillas. Una de ellas es lo más reciente, que es la manifestación que se celebró el día de ayer en San Pedro Alcántara, relacionado con la posible construcción de, no sé ya, estación, apeadero, no sé. En realidad es que hay una serie de colectivos y sobre todo los padres de los chavales que están en este colegio, Teresa de León, que están cabreadillos. ¿Cómo fue ayer la manifestación? Pues muy bien, Pepe. Además, de hecho, fue una manifestación que se podría tildar perfectamente de ingeniosa. Es decir, fueron los niños a la explanada donde van a poner la estación de autobuses, no probablemente, sino sí o sí. Porque... O sea, tuvo su parte de tramoya como una obra de teatro. Sí. Llevaron sus globos con helios, además eran globos verdes, porque lo que piden precisamente los padres es que eso sea una zona verde y se consolide como una zona verde. Y luego pues hicieron la plantación de una serie de árboles, de unos naranjos amargos, y les dieron los premios amargos a la señora alcaldesa y a aquellos miembros del equipo de gobierno que han estado de forma más activa planteando la ubicación sí o sí de la estación de autobús enfrente de la puerta del Colegio María Teresa León. Y recordar que es bueno escuchar a la gente y es bueno buscarle soluciones a los problemas que tiene la gente. Y aquí se va a crear un problema. Aquí se va a crear el problema de ubicar la estación de autobuses precisamente en la puerta del colegio. Porque el equipo de gobierno no da su brazo a torcer. No, ni tiene intención de darlo a torcer, ni hay visos de que pueda buscarle soluciones alternativas. De hecho, llevan 8 meses intentando los padres, a través de la creación de una plataforma con otros colectivos, cerca de 24 colectivos son los que conforman la plataforma. Se han movido incluso a niveles de contactar con el Defensor del Ciudadano andaluz, se han puesto en contacto con UNICEF. En fin, les queda prácticamente ponerse en contacto con el Defensor del Menor o ir al Defensor del Ciudadano a nivel nacional. Pero, desgraciadamente, una decisión política, una decisión que ha tomado en firme la señora alcaldesa Ángeles Muñoz y su equipo de gobierno, y sí o sí van a hacer la construcción de la estación de autobuses o apeadero, como se quiera llamar, o terminal de autobuses enfrente de la puerta de un colegio. ¿Es eso razonable, Pepe? Yo se lo planteo a la gente. ¿Es razonable poner una estación de autobús en la puerta de un colegio? La respuesta creo que es obvia, y si nadie estuviese afectado por las decisiones de un equipo de gobierno, pues la gente diría que no es razonable. Si tú imagínate que en Madrid, o en Burgos, o en Sevilla ponen una estación de autobuses en la puerta de un colegio y nos preguntan, ¿usted cree que es razonable que esa estación de autobuses esté en la puerta? Pues diría que no, porque es de sentido común. Y si dijeran, no, es que no hay otro sitio donde ubicar la estación de autobuses. Por ahí iba mi pregunta. Es que necesariamente se tiene que hacer ahí, el equipo de gobierno tiene que hacerlo ahí necesariamente porque no tiene otro sitio. No. De hecho, hay contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana, en el PGOU, un espacio donde iría la estación intermodal, donde estaría prevista precisamente la estación de autobuses para San Pedro, y hay incluso otras opciones. Se puede quedar donde está, se puede trasladar al centro comercial que hay enfrente del Ingenio, que era una de las propuestas en la otra parte, ¿no? Efectivamente, donde ahí no se afecta a ningún colegio, no se afecta a ningún niño. Se podría incluso ubicar en la parte norte de San Pedro, se podría ubicar incluso justo donde se va a poner, pero en la parcela de detrás, de tal manera que no afecte tampoco a la entrada y salida de los niños del colegio. Hay distintas opciones y, si me apuras, incluso hasta se podría ubicar donde estuvo temporalmente la estación de autobuses mientras estaba la obra de soterramiento, en la parte de abajo. Sitios hay de sobra, y lo único que se pide desde el sentido común es que este equipo de gobierno se reúna con los colectivos sociales y movimientos sociales de San Pedro y decidan entre todos cuál es la mejor ubicación. ¿Es tan complicado eso? Pues no, pues sigue la señora Muñoz empeñada en ubicar esa estación de autobuses, además en la parte de arriba, justo por la puerta del colegio. Sí. La justificación es que aquello lo va a poner muy bonito, va a poner una pista de skate,
y va a poner aparcamientos y va a dejar todo aquello en condiciones óptimas para que los ciudadanos de San Pedro puedan disfrutarlo. Y además utiliza el chantaje al colegio y a los padres diciendo que si eso es así, pues van a poder urbanizar el colegio, ponerle luz, ponerle teléfono y ponerle las infraestructuras necesarias que todos nuestros niños deberían de tener sí o sí. Por construir ahí la... Efectivamente. O sea que para que tengan luz y teléfono tiene que ser... Porque luz tendrán, ¿no? Pero teléfono no han tenido, no tienen teléfono, no tenían problema de la luz porque no podían... En fin, no está canalizado en condiciones, ya. Siguen teniendo la luz de la obra, no tienen acera, la luz por fuera tampoco, es decir, las farolas y demás tampoco hay. Entonces, ese era el chantaje que le hacía la señora alcaldesa a los padres y madres del Colegio Teresa María León. Y no es razonable, Pepe, yo te digo de todo corazón, independientemente de que haya movimientos de concentraciones o de manifestaciones o de críticas por la ubicación de la estación de autobuses en la puerta de un colegio, yo me pregunto por qué. ¿Por qué el interés de la señora Muñoz en hacer la estación ahí sí o sí? Y lo único que se me antoja es que hay una intención oculta, que no quiere trasladarla a los ciudadanos, del por qué ubicarla. Y esa intención oculta, la única explicación que tiene es que haya una implicación económica, porque no es razonable, o un pago de favores de algún tipo. No lo sé, lo desconozco y lo sabremos en el futuro. Sí, las cosas siempre... Sí, siempre salen. El tiempo deja las cosas en su sitio. Siempre salen. Porque una de las quejas del equipo de gobierno viene a fundamentar de que el tema de la plataforma está está muy politizada, ¿no? Tú como secretario general del PSOE en San Pedro Alcántara, viceportavoz en el Ayuntamiento de Marbella del Grupo Municipal Socialista, entiende de que la plataforma va por otros derroteros electoralistas más que la no ubicación de ese apeadero donde quiere ponerlo la Junta, el equipo de gobierno, o son los padres los que tú, que además vives en San Pedro, eres de San Pedro y lo tienes al ladito. Sí. ¿Qué opinión tienes sobre este tema? Hombre, yo se lo voy a contar a todos los telespectadores porque tienen que saber qué es lo que ha pasado. En el mes de noviembre, al principio del mes de noviembre, los padres tienen la primera noticia de que se va a construir una estación de autobuses en la puerta del colegio donde van sus niños. Y se genera un malestar, se genera una sensación de que, bueno, ¿cómo va a ser posible que vayan a poner aquí una estación de autobuses? Y empiezan a moverse, empiezan a movilizarse entre los propios padres, y son los propios padres, sin contar con ninguna plataforma ni ningún partido político, los que empiezan a recoger firmas entre los propios padres que llevan sus niños al colegio. Hasta tal punto que recogen 1000 y pico firmas, 1300 y pico firmas las que recogen inicialmente, y después lo trasladan a la ciudadanía y aportan al ayuntamiento 1800 firmas al objeto de buscar una reunión con la señora alcaldesa para que les explique por qué y por qué no poner esa ubicación en otro sitio. Bien, pasa el tiempo, tienen esa reunión con la señora alcaldesa y les plantean que la estación de autobuses va a ir ahí, que la entrada de los autobuses va por la carretera principal, que no va a ir por la carretera del colegio y por tanto no les va a afectar. Aún así, los padres piden que les faciliten el proyecto al objeto de ver pues cuál es la infraestructura que quieren hacer y cómo van a desarrollar ese proyecto. Mientras tanto, no se fían del equipo de gobierno y empiezan a moverse en el ámbito externo. De tal manera que empiezan a pedirle apoyo a otras AMPAs de otros colegios, le piden apoyo a otros colectivos sociales del propio San Pedro. Claro, y como plataforma que absorbe, digamos, a todos los entes públicos que quieran sumarse al tema. Claro. Y es pasado ya unos 3 meses cuando se ponen en contacto con los grupos de la oposición al objeto de recabar más fuerza. Y nos incluimos todos los 3 grupos, OSP, Izquierda Unida y el propio Grupo Socialista, nos unimos a esa plataforma al objeto de poder ayudar a ciudadanos, insisto, a ciudadanos de San Pedro que se encuentran con un problema.
Y entiendo además que la política está precisamente para solucionar los problemas y nunca para generar nuevos problemas. Entonces, es cuando entramos en esa plataforma, cuando el equipo de gobierno ve la oportunidad perfecta para decir que el movimiento de la plataforma está politizado. La realidad es que hemos sido muy tibios desde los grupos políticos a la hora de reivindicar un cambio de actitud. Sí, porque ese trabajo lo hacen los padres, ¿no? Efectivamente. Porque lo que es la plataforma en sí, habrá una especie de comité director, como quiera llamarle, ¿no? En ese grupo que toma las decisiones y después las llevará a asamblea, digo yo, ¿no? ¿Pertenece a alguien de algún partido de la oposición, alguna persona? No, de hecho, el presidenta, por llamarlo de alguna forma, no sé exactamente, pero bueno, la cabeza visible de la plataforma es una madre que no tiene nada que ver, no está vinculado a ningún partido político. Es de la Asociación de Padres, ¿no? Y efectivamente, y no hay ningún movimiento político. Asociación de Padres y Madres. Sí, que no se nos enfade nadie. Hay que dejar las cosas claras. Sí, y en ningún momento ha habido intención de manipular desde los partidos políticos la decisión de determinada postura por parte de los padres. Y yo quiero decir y dejar bien claro que han sido los padres los que empiezan a movilizarse y buscar apoyo en el resto de la ciudadanía, porque saben que ellos solos difícilmente iban a poder conseguir un cambio de actitud. Y de hecho es difícil que cambie la actitud del equipo de gobierno, aun conformándose en plataforma. Tendría que ocurrir algo como el Gamonal y la gente encadenarse a las máquinas o, en fin, acampar allí para evitar que hagan... ¿Tú crees que podemos llegar a eso si las cosas no se arreglan? Porque ¿para qué está el diálogo? Hay que dialogar, hay que sentarse y, lógicamente, poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Y, de hecho, buscar una solución. Ese es el pilar básico, Pepe, la comunicación. Estamos en un estado democrático en el que el consenso debería ser el arma principal de los políticos. Y no solamente entre nosotros mismos, entre las distintas opciones políticas, sino de nosotros, los políticos, hacia los ciudadanos. Tenemos que hablar con la gente, buscar soluciones a los problemas que tiene la gente. Si se crea un problema, un conflicto, como en la ubicación de la estación de autobuses, buscar qué otras alternativas hay. Pero nunca la imposición. ¿Por qué? Pues porque el diálogo implica, y el consenso implica, la cesión por ambas partes. Es decir, yo cedo aquí, tú cedes en el otro lado y llegamos a una opción que satisfaga a la gran mayoría de los ciudadanos. Evidentemente no puedes buscar siempre soluciones que satisfagan a todo el mundo, pero sí, es prácticamente imposible, pero sí tener la sensibilidad de buscar soluciones. En este caso no hay ninguna, bueno, en este caso desconozco una sola postura del equipo de gobierno y de Ángeles Muñoz que haya ido encaminado a buscar consenso y a buscar una postura en común. Pero ha habido una serie de reuniones, ¿no? No han sido fructíferas. No, sí, no han sido fructíferas porque cuando tú te reúnes y te dicen esto es así y no te dan la posibilidad ni el margen de cambiar. Inamovible. Claro, eso no es negociar, eso es imponer. Y lo único que haces de cara a la galería, te sientas con los padres, te sacas la foto, lo vendes en los distintos medios de comunicación como una postura voluntariosa, pero la realidad es que no hay ninguna intención de escuchar otras propuestas y de escuchar otras alternativas, porque propuestas y alternativas hay encima de la mesa. Fíjate tú hasta qué punto que hace un año y medio nosotros desde el Grupo Socialista planteamos la necesidad de cambiar la ubicación de autobuses que estaba en la parte de abajo, la parte de abajo. Efectivamente, la parte de abajo, bueno, que era la intemperie, ¿no? Sí, que aquello era, en fin, era que ocurre tercermundista. Ese es el problema, Pepe, ese es el problema de fondo, lo que ocurre en San Pedro. Que después, si quieres, podemos centrarnos en el tema. Pues planteamos la necesidad de cambiar esa ubicación. Y lo que nosotros decíamos es, poníamos encima de la mesa 4 propuestas distintas y además decíamos que eran 4 propuestas, pero que debería de crearse una comisión formada por el movimiento social sanpedreño y los partidos políticos para encontrar la mejor ubicación y que satisfaga al mayor número posible de gente. No pasa nada, si esas reuniones tienen un carácter siempre positivo. Claro, claro, escuchar a la gente es muy bueno porque te dan buenas ideas,
porque son los que sufren las consecuencias. Te ayuda al bien gobernar, claro, al buen gobernar. Y es la forma más fácil de hacer una buena gestión. Pero claro, aquí las actitudes son otras distintas, de prepotencia, de incluso rayando la chulería, Pepe. Y creo que esa actitud ya hace mucho tiempo debería de ser una cuestión que debería estar en el pasado y nunca en el presente y mucho menos en el futuro, ¿no? En definitiva, el tema, de momento no hay solución al tema este, ¿no? No hay solución, y además un estancamiento que genera una situación entre los padres del colegio de extrañeza. Porque dicen, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que esto sea sí o sí así? Porque no estamos hablando de una gran edificación, tema de suma importancia, es un tema, digamos, de andar por casa, llamémosle así, ¿no? Sí, incluso a última hora... Que tendría mejor solución que un tema que sea, digamos, de más envergadura, ¿no? Sí. Es que, por desgracia, es una estación de autobuses que no llega a ser un apeadero y genera, además, cierto disgusto entre los ciudadanos de San Pedro, porque quieren estar dotados de una infraestructura que sea una infraestructura de futuro, y la realidad es que también molesta a la gente de San Pedro, los sanpedreños, el hecho de poner una estación de autobuses en la puerta de un colegio. Entonces, al final es un conjunto de despropósitos tal que, como no escucha a la gente, sino que impone sus criterios sí o sí, pues se va a encontrar con un coste electoral sustancial. Y se lo digo aquí directamente, que es bueno y sano escuchar a la gente. Es muy sano. La clase política en general debe de entender que en unas elecciones el votante no da ningún cheque en blanco. No. Vota, pero en los 4 años, cuando un equipo de gobierno, el que sea, se está equivocando, además se reconoce que se está equivocando, es lógico que los colectivos intervengan para por lo menos decirle, oiga, que mire que esto no es así, vamos a sentarnos y verá usted cómo le hago unos planteamientos de que es mejor así. Claro. Y todos ganamos. Y te están diciendo lo que quieren. Eso es como la tala de árboles que se produce en calle Notario Luis Olivero. Dices tú, ¿tiene que llegar la tala de árboles hasta el antiguo MAPI? Que cada vez que para uno en ese semáforo y ve que han quitado los árboles de ahí... Sin embargo, la Fiscalía ha cerrado el asunto, ha dado carpetazo al asunto. Claro, porque el problema no es un problema legal. Era de esperar que la Fiscalía dijese, bueno, yo aquí no tengo competencia para ver si es legal o no. El problema es un problema político. El equipo de gobierno argumenta que para mejorar la infraestructura, mejorar la calle, hay que quitar los árboles. Pondremos otros árboles y haremos un replanteamiento del volumen arbóreo que tiene esa calle, pero con el objetivo final de mejorar esa calle. Ese es el planteamiento. Nadie se da cuenta que Marbella, bueno, nadie del equipo de gobierno, evidentemente, el resto de los ciudadanos lo saben todos perfectamente, pero ningún miembro del equipo de gobierno se da cuenta de que Marbella, lo bueno que tiene precisamente es la cantidad de vegetación que tiene y lo bonito que es caminar por la sombra de las copas de los árboles. Por muchas cuestiones. Y nada limpia el aire, un todo. buen ambiente, la sombra en verano, todo. La visión es, digamos, más acogedora, etcétera, etcétera. Fíjate tú, Avenida Miguel Cano, si tú coges una foto de hoy y una foto del verano pasado... Ahí han plantado árboles, ¿no? Sí, han puesto unos magnolios, que son... No tengo nada en contra de los magnolios, pero no es la misma vistosidad con los árboles que había, con la sombra que tú dices que te daban. Incluso tapaba las fachadas de los edificios que en algunos casos pues necesitan una buena mano de pintura o un buen lavado de la fachada, que ahora fea más si cabe a la propia calle. Pero es que lo más triste es que encima el suelo que han puesto es un suelo que siempre da la sensación de que está sucio, aunque esté limpio, pero da esa sensación de gris que nunca ha sido el color característico de Marbella. El color característico de Marbella siempre ha sido el azul, la luz. El ocre también. Efectivamente. Y eso lo estamos perdiendo a una velocidad increíble. Pues lo mismo pasa con la estación de autobuses.
ese empecinamiento de hacer las cosas contra los ciudadanos es lo que va a llevar precisamente a que los ciudadanos se enfaden con el equipo de gobierno. Y fíjate tú el paralelismo que hay entre la tala de árboles indiscriminada que se está produciendo en este municipio, que ya lo sufrieron los sanpedreños hace un par de años, por ejemplo en la Avenida Constitución o en Calle Jerez, o incluso a día de hoy con la eliminación de determinadas jardineras que hay en la calle. Tengo entendido que se están eliminando las jardineras, poniéndole un suelo de obra, y eliminando las jardineras, ¿no? Eliminando lo verde, ¿no? Sí. Tú imagínate... Pero eso, ¿por qué se hace? ¿Por qué crees tú? Pues porque, bueno, se cambió la legislación, la normativa, al objeto de que pudiera hacerse ese tipo de cosas. Pero tú imagínate la barbaridad que supondría, por poner un ejemplo, en la Plaza de los Naranjos, si los comercios que hay allí, que son bares y restaurantes, decidieran eliminar el jardín de la Plaza de los Naranjos para poner más mesas para vender sus productos. Pues, evidentemente la gente no iría a la Plaza de los Naranjos. Tú imagínate, por ponerte otro ejemplo, si decidieran hacer esa misma historia pues en la Alameda y comerse parte de la vegetación que tiene la Alameda, la propia antigua cafetería Marbella, el café de Marbella. Sería otra barbaridad. Hombre, en el año 68, en Marbella, se decidió, el ayuntamiento, y no había democracia, ¿no? Decidió de eliminar la Alameda para hacer un aparcamiento allí. Sí. Y la normativa, la ley no permitía ni crítica, ni manifestación, ni nada. Y yo recuerdo, porque yo eso lo recuerdo, que hubo un movimiento en contra de ese tema. Y el ayuntamiento echó para atrás. Claro, marcha atrás. Y llevaron el aparcamiento a la parte de abajo. Pero la idea era cargarse. Y la gente, la historia está ahí. La historia hay que... lo que es malo que se repitan las cosas malas, ¿no? Sin duda, sin duda. Lo que hay que hacer es conocer qué es lo que pasó para hacer justo lo contrario. Yo recuerdo la única emisora que había, que era del Movimiento Nacional, no era... Allí inclusive se hizo causa común para que no... Y los gobernantes de aquel tiempo pues echaron marcha atrás. Claro, pero es una cuestión de sentido común. ¿Cómo vas a ir tú en contra del deseo de la población? Es que no tiene ningún sentido, es complicarte la existencia sin necesidad. Y precisamente tú estás donde estás para cubrir las necesidades de la gente. Si la gente tiene una necesidad, nosotros tenemos que estar ahí, detectarla y prestar la solución alternativa. Si no lo hacemos así, nos castigan con el voto y votan a otra opción política. Es lo que dije también, que cuando votamos no le damos cheque en blanco a nadie. No. Porque, bueno, hay un tema de suma importancia, y llevo una semana. Esa deuda que tiene el Ayuntamiento de Marbella del dinero que en su día prestó la Junta de Andalucía para solucionar un gravísimo problema. No había para pagar ni papel higiénico. Y sin embargo, prestaron 100 millones de euros, y ese dinero hay que devolverlo, pero en fin. Afortunadamente no voy a contar un tema, digamos, de detalles sobre el tema, pero afortunadamente están las cosas ahora de que tanto la Junta como el Ayuntamiento, en su conjunto, parece ser que se va a llegar a un acuerdo de que ese dinero, en vez de devolverlo, pues se va a emplear para hacer esa infraestructura tan necesaria en nuestra ciudad, en Marbella. Y yo te pregunto, como viceportavoz y miembro de la corporación, como en el Grupo Municipal Socialista, al día de hoy, ¿cómo va esta cuestión? Porque yo tengo cierto miedo de que echen a perder no sé quién, entre unos y otros, con las tonteritas o con el tema de las próximas elecciones o con la medallita, se eche a perder. ¿Cómo está? Quiero tu opinión sobre primero, cómo está la situación, y segundo, tu opinión como miembro de un grupo de la oposición del Ayuntamiento de Marbella. Pues yo te lo cuento sin problemas, Pepe. Y es verdad que hay cierto riesgo de que todo esto no vaya
a buen puerto. A buen puerto, no, puede, en fin. Es un tema histórico, ¿eh? Lo es. Pero fíjate tú, Pepe, una cosa positiva, que era sacarnos de la quiebra técnica y de la quiebra económica. Eso es una realidad. Que fue poner 100 millones de euros encima de la mesa para que se sanee un ayuntamiento, se ha vuelto en contra y parece que es la cosa más mala del mundo entero. No, entiéndeme, que tal y como se utiliza... Que le pregunte a los miembros de la comisión gestora, claro, que además estaban representadas por todos los grupos. Claro, de hecho, Carlos Rubio era precisamente PP, el que se encargaba de las cuestiones económicas y el Partido Andalucista también. Sí, también. Pues bien, la situación a día de hoy, aun siendo complicada, da la sensación de que tiene visos de ir a buen puerto, aun siendo complicada. Y me explico, es decir, hasta ahora pues prácticamente no se ha pagado absolutamente nada a la Junta de Andalucía, no se ha devuelto esos 100 millones de euros y se ha pagado en 20 millones de euros casi, ¿no? No, yo te lo cuento, Pepe. Eran 100 millones de euros los que se ponen encima de la mesa y se devuelve las anualidades del año pasado y del anterior, con la venta de un piso, de un edificio y con la permuta de determinados edificios, por ejemplo, el de donde estaba el urbanismo, el edificio de urbanismo. Eso vale una pasta también. Eso lo cambiaron por 4,5 millones de euros, a cambio de 4,5 millones de euros, que contabilizó como disminución de deuda. Bien. Lo cambiaron también a cambio de disminuir la factura, todo lo que se debía de IBI y de impuestos municipales por parte de la Junta de Andalucía. Hicieron un canje. Se dedujo de efectivamente, hicieron un canje por parte de la devolución de la deuda y al final todo lo que se puso encima de la mesa eran cambiar o deudas fiscales o infraestructuras que ya había. O sea, y este ayuntamiento no puso un solo euro. Esa es mi pregunta. En cash no puso ni un solo euro encima de la mesa. La primera vez que ha puesto dinero encima de la mesa ha sido este año. El primer pago del primer trimestre. 3 millones, ¿no? Lo que pone encima de la mesa en cash son 3 millones de euros aproximadamente, en números redondos. Sí. Parte se compensa con el IBI del hospital, el IBI de los colegios, el IBI de las distintas infraestructuras que tiene la Junta de Andalucía en este municipio y estaba pendiente ahí de cerrar una negociación con el propio ayuntamiento y la Junta de Andalucía para lo que quedaba de año. Se llega a un acuerdo en el que, porque se planteaba además por parte de este ayuntamiento la falta de liquidez que tiene este ayuntamiento a día de hoy para hacer frente a un pago de 3 millones de euros más. Y además en 3 años, ¿no? Sí, bueno, en lo que es el 2014, 2015, 2016 y 2017... tendría que estar pagado. Tiene que estar pagado los 92 millones de euros que restan. No está el ayuntamiento para pagar eso. Yo te lo voy a contar y sí hay dinero, y el dinero además viene del bolsillo de los ciudadanos que cada vez pagan más y más impuestos. Te voy a contar las cuentas reales de este ayuntamiento. Pero antes de empezar a contarte las cuentas reales, te quiero contar en qué situación estamos a día de hoy. Y es que hay toda la voluntad por parte de la Junta de Andalucía. De hecho, el viernes pasado cumplía el pago del segundo plazo y la Junta de Andalucía firmó una adenda permitiendo al ayuntamiento devolver ese dinero cuando tuviese liquidez. ¿Cuándo es? En el mes de septiembre, por un lado, y en el mes de noviembre. Le ha dicho, como se dice vulgarmente, le ha dado varilla, ¿no? Sí, le ha dado muchos arilleos al propio ayuntamiento. Y entonces, el ayuntamiento no tiene ahora el riesgo de que le vayan a retener parte de los ingresos que viene del Estado o de la propia Junta de Andalucía a cambio de la devolución del préstamo. Bien. Y, por tanto, queda aire. Está solventado. Efectivamente. No obstante, el Ayuntamiento ha decidido de forma unilateral pedir 13.300.000 euros a entidades financieras, y ahora también te lo contaré, al objeto de hacer frente al pago. Pago próximo. Al próximo pago, efectivamente. Sí. ¿Qué ocurre? La señora alcaldesa está, aún sin haber cerrado un acuerdo con la propia Junta de Andalucía, está vendiendo que todo el dinero
que vaya a poner el ayuntamiento para devolver el préstamo de la Junta de Andalucía tiene que ir sí o sí a inversiones. Y se está reuniendo con colectivos diciéndole, pues mira, aquí, a ti te van a poner esto, a ti te van a poner lo otro, al de más allá le vamos a hacer no sé qué, y está jugando primero con la ilusión de la gente y después está sin haber cerrado, insisto, ningún acuerdo con la Junta de Andalucía. Porque yo entiendo que tú cierres un acuerdo y una vez cerrado ese acuerdo lo traslade a los colectivos que haga falta. Por supuesto. Pero no al revés, no traslade a los colectivos algo que ni siquiera se ha planteado a la Junta de Andalucía. Sí, pero dicen que llevan negociando 2 o 3 meses, ¿no? Sí, llevan negociando, pero precisamente esta cuestión en concreto no está encima de la mesa. Está, que además está bien, y se ve bien por parte de la propia Junta de Andalucía, de que haya infraestructuras que puedan ser compensadas, como ocurrió con lo del edificio de urbanismo. Muy bien. Y no es nada nuevo esa fórmula de compensación. ¿Qué ha ocurrido? Sí, pero perdemos patrimonio también. Sí, evidentemente. ¿Pero qué ha ocurrido? Que ha habido un cambio de actitud de la señora alcaldesa. Hace 2 años, cuando también se planteaba esta opción, y de hecho desde el Partido Socialista era una de las cuestiones que poníamos en valor, el que pudiéramos compensar con infraestructura, es decir, nosotros devolvemos el dinero y hacemos esa infraestructura. Como la señora alcaldesa decía, tenía solamente en su cabeza trasladar en el futuro, en 40 años, la devolución del préstamo, igual que ocurría con la deuda de la Seguridad Social y la Hacienda Pública, y esa era la única opción que veía válida la señora alcaldesa, pues nos quedamos sin poder contemplar esta otra opción, que es mucho más interesante que trasladar una deuda financiera a 40 años. ¿Por qué es mucho más interesante? Porque podemos conseguir varios aspectos. Primero, infraestructuras necesarias para este municipio. Hay muchas, porque hay evidentemente un déficit de infraestructura en función del volumen. Y perdona, porque es que no quiero que se me vaya esta pregunta. ¿Quién o quiénes deciden dónde se va a gastar porque yo creo que eso se va a hacer, vamos, si no sé, para darle gorrazo al que sea. ¿Quién decide el tipo de infraestructura? El tipo de infraestructura la tienen que decidir, como te decía antes, de forma consensuada. Muy bien. Y debe de ser la Junta de Andalucía, porque de hecho el viernes que viene, este viernes, vamos a llevar a pleno, de forma institucional, todos los partidos políticos, viernes, que hay pleno, todos los partidos políticos, crear una comisión formada por Junta de Andalucía y los partidos políticos que conformamos. Pero no solo el equipo de gobierno, no, también. Todos los partidos políticos. Cosa que me alegra, hombre. Sí, es que en un tema. Muy pero bien, Pepe, cuando vamos todos juntos, al hay final llegamos a acuerdos. Y además hay más fuerza. Claro que hay fuerza, porque es la corporación. El problema está cuando alguien quiere sacarle rédito político a eso. Entonces ya ahí se rompen los equilibrios y quien sale perdiendo no son los partidos políticos, salen perdiendo los ciudadanos. Ahí te quiero ver. Y ese es el gran problema. Claro. Entonces va una moción de forma institucional en el que se va a crear una comisión precisamente para acordar qué infraestructuras son las necesarias, cuáles puede la Junta de Andalucía hacerse cargo de ellas. Una mesa de negociación, ¿no? Efectivamente, una mesa de negociación sin ningún tipo de imposición, ni por un lado ni por otro lado, y abierto a cualquier posibilidad. Muy bien, es decir, es sentarse y, si quiere el símil, hacer una tormenta de ideas para ver cuál es, de todas las opciones, la más ventajosa para las distintas administraciones. Claro, eso cuando llegue a la Junta de Andalucía, dice, cuidado que aquí están todos quisquis de acuerdo. Claro. Que no es solo el equipo de gobierno que pertenece a un partido, no. Están ahí comprometidos todos los partidos. Eso tiene una fuerza extraordinaria. Claro, pero fíjate tú, Pepe, que voy un paso más allá. Que antes he hablado que la Junta de Andalucía se ha vendido como la la mala de toda la película. Porque te decía, no, usted tiene que devolver el préstamo. Claro, pues esa es la ley. Efectivamente, es que no ellos le queda más tienen que dar cuenta también de eso. Claro, no les queda más remedio. Pero fíjate tú la voluntad de la Junta de Andalucía cuando pone encima de la mesa 100 millones de euros para el ayuntamiento, para saldar la falta de liquidez que tenía en ese momento. Fíjate tú qué voluntad política de la Junta de Andalucía cuando hace un plan específico que denomina Plan Marbella de 10 millones de euros, que con ese dinero precisamente es cuando se va la señora alcaldesa a Nueva York a tocar la campana del Dow Jones y, en fin, hacer publicidad
de este municipio y a sacarse la foto, de ahí sale el dinero de la propia Junta de Andalucía. Fíjate tú qué voluntad hay de la Junta de Andalucía cuando dicen, no hace falta que me pagues tú el segundo pago del segundo trimestre, ahora me lo puedes pagar, vamos a firmar una adenda para que me lo pagues en el mes de septiembre. Fíjate tú si hay voluntad política. Eso ha sido reciente, ¿no? Eso hace un par de semanas que se firma ese acuerdo. Porque el plazo cumplía ya, ¿no? Claro, el plazo cumplía la semana pasada. El viernes pasado cumplió el plazo del pago de la segunda la segunda trimestralidad. Ricardo, es que me viene ahora a la memoria este acuerdo, este tipo de acuerdo que va a salir bien, yo creo que va a salir bien. Yo estoy convencido de que puede de alguna manera cabrear a otros municipios de Andalucía, sí. ¿O no? Claro que los cabrea. Hombre, porque un trato, si me apura, está preferencial con respecto a otras ciudades. Lo es. Si no, vete tú a Jerez, vete tú a La Línea, claro. Algeciras, perdón, vete tú a Dos Hermanas, son municipios más o menos de nuestra importantes que están sufriendo una situación de asfixia económica y que necesitan una inyección de dinero y no se les da. Y es verdad que nosotros, en cierto modo, tuvimos suerte de que esa asfixia económica la tuvimos en la época boyante. Y es verdad. Sí. Y entonces, pues... Se vivía en otros tiempos. Sí, y el esfuerzo porcentual era menor. No obstante, había 100 millones de euros encima de una mesa, que 100 millones de euros es mucho dinero. Y como te decía, y esa voluntad de llegar a acuerdos, de negociar, de compensar, nunca ha habido una imposición por parte de la Junta de Andalucía. Y lo que tenemos que ser lo suficientemente generosos para con los ciudadanos y llegar a un acuerdo que satisfaga a todo el mundo o a la mayor parte de la gente posible. ¿Y eso es posible? Sí. Pero para eso hay que sentarse y no utilizarlo como eso arma. Está acordado ya, ¿no? La mesa eso va a misa, ¿no? Eso va al pleno. Se aprueba en pleno y a trabajar. Y efectivamente, y a remangarnos y a seguir luchando por los intereses de la gente. Imposiciones ni de un lado ni de otro. Y Ricardo, ¿se escuchará a los colectivos para que pongan su opinión con el tema de las verdaderas necesidades? Porque estamos hablando de 90 y tantos millones de euros, madre mía, eso lo traduce a peseta y eso no hay muchos ceros, no llega a toda la mesa, ¿no? Bueno, pues espero yo que también se cuente con colectivos que son los que saben también, respetando a ustedes, ¿no? Sí, sí. Son los que saben también de sus necesidades, la problemática de su entorno, porque empezamos por el tema salud, el tema educacional, el tema de guardería, en fin, hay una serie de hecho, el Palacio de Justicia, madre mía. De hecho, la propuesta intenta abarcar distintos ámbitos. Es decir, por un lado, como tú decías, necesitamos de infraestructura, pero por otro lado necesitamos que esa infraestructura la haga el propio ayuntamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos las infraestructuras, nosotros somos los encargados de poner el pliego de condiciones, y en el pliego de condiciones podemos poner perfectamente que aquellas empresas que tengan se le contrate para hacer la infraestructura que sea, sé por dónde quiere ir, reducir el número de parados, es decir, tenga que contratar a parados de larga duración del municipio. Muy bien. O de la comarca, por no centrar exclusivamente en el municipio, porque yo entiendo que hay mucha gente... Es anticonstitucional, tú sabes que sí, pero que tú puedes premiar, es decir, dar más puntos ya, te entiendo, a la hora de sacar a concurso una obra. Dice que el que hace la ley hace la trampa. Sí, y la trampa en el buen sentido de la palabra, buscando un objetivo final muy concreto. Pues sí, muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Con esa infraestructura hacemos un plan de empleo. Y vamos a conseguir mejorar la calidad de vida de los vecinos que viven aquí. Y vamos a conseguir por dos vías. Primero, porque va a haber más empleo para aquellos que están desesperados, sobre todo personas con 50 y tantos años que no... 14.000 personas, Muchísima gente, Pepe, y esa es la gran preocupación que tenemos y que hay que darle una solución sí o sí. Y el problema de estas 14.000 personas es que no ven a corto plazo una posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. Y hay un goteo que sí, y te contratan durante un mes, te echan, te vuelven a contratar durante 2 semanas, te vuelven a echar, y así no vamos a ningún sitio. Alguien que de verdad se preocupe por este tipo de personas,
tiene que tener muy claro que cuando una persona no tiene trabajo, pierde su autoestima. Cuando una persona pierde su autoestima, estamos en una población falto de ideas, sin iniciativa. Y necesitamos gente precisamente con mucha iniciativa, con mucha ganas. ¿Por qué te crees que ha salido este nuevo Historia Podemos? Sí. Ha salido porque la gente está quemadísima. Sí, pero porque el discurso probablemente que lanzamos los partidos, llámalo tradicionales, PSOE, PP, Izquierda Unida, que son los partidos que llevamos al pie del cañón y gobernando este país desde el 78, que se aprueba la Constitución. Dímelo a mí. Sí. El trabajo que se hizo arduo, duro y además encomiable, de quitarse el sombrero. Sí. Pero precisamente es este tipo de partidos los que no hemos sabido trasladar el mensaje a una sociedad cambiante, porque hay que enmendar la plana. Mucho, Pepe, ten en cuenta que la sociedad actual no tiene nada que ver con la sociedad de hace 30 años. Yo me acuerdo del 78, la inquietud de la gente era otra, distinta. Aun habiendo conflictos sociales, y que los conflictos sociales duraron hasta mediados de los 80, y siendo muy complicada la gestión, bueno, pues había grandes consensos. Se llega a los pactos de la Moncloa, pero incluso a nivel local y municipal había otra visión, otra ilusión de la gente. El discurso que se lanzaba era un discurso creíble. A día de hoy el discurso no es creíble. Es que se nos va el tiempo, sí, podríamos estar horas y horas hablando. Bueno, entonces, para terminar este punto, el tema de la deuda, podemos de momento sentirnos, la ciudadanía se puede sentir satisfecho de que eso va a salir. Sí, si no hay intención de ningún partido de romperlo. Espero que no. Y lo digo así porque por la actitud de la señora alcaldesa de Ángeles Muñoz, trasladando una cosa que no se ha acordado previamente a los distintos movimientos sociales, está llevando a poner en peligro esa Ricardo, situación. En ese acuerdo que se ha tomado equipo de gobierno oposición, estaría la alcaldesa, ¿no? Sí, sí. Entonces, ella es la primera que tiene que cumplir unos acuerdos que, sin duda, que por unanimidad. Sin duda. No obstante, en el Pleno se dejarán aún las cosas más claras. Efectivamente. No obstante, yo quiero poner encima de la mesa una última cuestión, 30 segundos, y es que me preocupa mucho el préstamo que va a pedir este ayuntamiento para hacer frente a los 13.300.000 que faltan por pagar durante este año. A mí me da susto el tema de banco, y me da el tema susto, de interés. Y todo eso. Porque si al final la fórmula de la señora alcaldesa es pagar 92 millones de euros que faltan por pagar a base de crédito, tú sabes, a 15 años, tú sabes cuánto hay que pagar de intereses al 5% solamente. Durante 15 años, 92 millones supone 38 millones de euros lo que hay que poner de intereses para hacer frente al pago de 92 millones. Casi la mitad se aproxima. Efectivamente. Y eso me preocupa porque al final, ¿de dónde sale? Del bolsillo tuyo, los bancos encantados, Claro que están encantados, pero los ciudadanos no pueden seguir pagando más impuestos para que se los demos a los bancos. No puede ser. Eso se recurre a un economista honesto, serio, que busque fórmulas. Y las existe, y te lo cuento en 20 segundos. Este ayuntamiento en el 2013 generó unos ingresos de 210 millones de euros. Hizo unos gastos de 178 millones de euros. Eso supone 32 millones de euros que ha ingresado de más. Para este año 2014, este ayuntamiento tiene previsto recaudar 12 millones de euros más por el incremento del IBI. Es decir, que vamos a tener 44 millones de euros más para gastarnos. De esos 44 millones de euros podemos destinar perfectamente 13 millones para hacer frente al pago a la Junta de Andalucía. ¿Quiere el ayuntamiento? No. De hecho, una pregunta. Este acuerdo no puede servir de alguna manera a que se reduzca el IBI. Claro. Que hay mucha gente que no pueden pagar. Claro. Pero no solamente el IBI, es que la presión fiscal es demasiado alta. Este ayuntamiento, Pepe, lo único que no ha hecho es bajar los impuestos. Fíjate tú, ¿te acuerdas de la campaña de vamos a congelar los impuestos? Al final dejaron congelados a los ciudadanos, porque subieron el IBI, subieron todos los impuestos. No ha habido un solo impuesto que no hayan tocado. Y dices tú, ¿por qué estamos en esta situación boyante en el ejercicio 2013 y 2014? Precisamente porque cada vez pagamos más impuestos. El IBI se va a subir un 10% este año y deberían de bajarlo. De hecho, nosotros vamos a trasladar la necesidad de que vaya unido
a la deuda esta que se quiere tener por parte del ayuntamiento una bajada del IBI. Si no, condicionar una cosa con la otra. El ayuntamiento no es una empresa privada que su fin es buscar beneficios. No. El ayuntamiento tiene que ajustar tanto pago, tanto y no, claro, subiéndole los impuestos a cada quisqui, pues claro que hay más dinero, claro. Por supuesto. Bueno, pero que eso no es la filosofía. La filosofía es que si yo subo impuestos, tengo que prestar más servicios y de más calidad, y que la gente esté contento con lo que recibe de la administración local. Vamos a entrar porque si no se nos va el tiempo. Tengo 3 asuntos aquí de una tacada. El tema playas. El tema de la piscina de Miraflores y el tema de la última feria, la feria de Marbella, que parece ser, que nos ha costado 37.000 euros más o menos, ¿no? Sí. Es decir, de pérdida. Hemos perdido 37.000 euros. O sea, el ayuntamiento ha tenido que aportar 37.000 euros, aparte han sido 79.000 euros lo que se ha generado. 79, ha habido ingresos tanto y se ha tenido que poner de las arcas municipales 37.000 de los impuestos de todos nosotros. Empieza con las playas. ¿Qué óptica tiene el Partido Socialista relacionada con las playas en su conjunto? Sí. A mí en todos los conceptos. Hay una cosa que me preocupa mucho, Pepe, son los vertidos que se producen cuando caen 4 gotas a las playas. Nada más que hay que bajar a la bajadilla. ¿Cómo es posible en el 2014 que tengamos todavía ese cáncer? Pues te voy a contar por qué. Porque interesa más gastarse 1,5 millones de euros de Aquagel en hacer la avenida Miguel Cano, en vez de gastarse 1,5 millones de euros en arreglar el saneamiento de este municipio. Pero eso no hay un emisario que pueda lanzar eso. Claro, pero cuando está estropeado en medio, es decir, el emisario existe. Pero si en medio hay un problema de canalizaciones de la infraestructura... está prohibido. Claro, el emisario sí, pero tiene que ser limpio. Tiene que salir limpio. Ya. Cuando no son infraestructuras modernas, que son infraestructuras... ¿A quién le corresponde hacer eso? Eso... ¿Acosó, mancomunidad, eso le corresponde a Aquagel. Porque pagamos, todos los ciudadanos de este municipio, pagamos... Que miren el recibo. En nuestra factura del agua viene un concepto que es alcantarillado. O sea, que hay que apretarle las tuercas a Aquagel, ¿no? Hay que apretarle las tuercas al equipo de gobierno para que le apriete las tuercas a Aquagel, que ahora es Aqualia, que cambiaron el nombre. Pero la historia es, este equipo de gobierno prefiere hacer infraestructura de calle, eliminar árboles, poner acerado. ¿Por qué? Porque es más vistoso. Claro, porque lo puedes vender como una obra para los ciudadanos, en vez de arreglar lo importante. Pero que eso es importantísimo. Claro que es importantísimo, porque pero después no se ve. Es que lo tenemos en las playas quizás más visitadas, claro, más usadas no por nosotros, sino por la gente que viene. Centro de Marbella, la bajadilla Venus, convertido directo a la playa. No puede ser, y eso me preocupa, pero me preocupa la calidad en la que se encuentran nuestras playas. Es nuestro foco de atracción turística el sol y la playa. Y al final lo que hacen los turistas es quedarse en las piscinas de los hoteles y demás, y no generan el mismo movimiento económico. Porque está cerrado, ¿no? Está claro, sí. Y es una cuestión de sentido común. Hay que arreglar todo, hay que ponerlo... Es decir, tú cuando ves un escaparate y lo ves bonito, acabas entrando y comprando. Te atrae. Cuando tú ves un escaparate que está feo, que está roto, al final no entras en esa tienda a comprar. Eso es verdad. Pues esto es lo mismo. Si nosotros tenemos un escaparate que deja mucho que desear, no nos van a comprar el producto y si no nos compran, ¿quiénes salen afectados? Los vecinos de este municipio. Pero se están tomando medidas para solucionar eso. Ninguna. Pregunto yo. Pepe, por desgracia ninguna. Chapuza, que una detrás de otra. Y pan para hoy, hambre para mañana. Claro, escuchábamos al señor Espada decir hace unos cuantos días que ya se había arreglado, gracias a que habían caído, en las últimas lluvias habían caído un poco de agua, se había detectado dónde estaba el problema, se arregla. Bueno, pues hace un par de días que caen 4 gotas, no llegaron ni siquiera a 5 litros por metro cuadrado, lo que cayó, volvió otra vez a reventar por el mismo sitio y volvió otra vez a generar el problema, que además es un problema de imagen de este municipio, que no nos podemos permitir el lujo. Y un problema de higiene. Claro, evidentemente, pero no nos podemos permitir el lujo de que eso salte a los medios internacionales. ¿Y qué dicen los chiringuiteros? Pues están muy mosqueados.
muy mosqueado. No, a los que le pillen cercanos a esa zona tienen que estar... Sí, tú pregúntale, no sé, a los hermanos Aro que tiene ahí el chiringuito, en qué situación están, o cualquiera otro, vamos, que no es razonable. Pero al final eso redunda en perjuicio de todo el mundo. A todos. De todo el mundo, porque, en fin, no es lo que nosotros queremos vender. Y lo peor de todo es que desde el punto de vista turístico la imagen es muy sensible. Porque si tú estás en un sitio donde no estás cómodo, tu boca a boca afecta mucho más que, sobre todo cuando es negativo, que hagas muchas campañas de publicidad a nivel internacional con turoperadores, porque al final no te van a venir la gente, van a optar por otros destinos distintos. Hubo también problemas, Ricardo, en la zona de la Fontanilla. Sí, también el año pasado, sí. Y todo es por el mismo problema, la infraestructura que no se ve, que son el alcantarillado y la mezcla de aguas fecales con aguas pluviales. Y no hay una planificación, Pepe, no hay por parte de este equipo de gobierno con Aquagel, no hay una planificación de usted, número uno, tiene que arreglar esto, número dos, después, que cuando ya haya arreglado esto, tiene que arreglar esto otro, y después tiene que arreglar esto y después esto, con unas prioridades y con un plan de inversiones anuales. No existe. Y esa falta de planificación al final hace que tú vayas a salto de mata. Yo un día se me ocurre hacer una cosa, otro día se me ocurre hacer otra distinta. Hay un tema, como anécdota lo cuenta, yo tengo un amigo en San Pedro que le encanta el tema de playa los fines de semana y coge a sus hijos y no te creas que se va a San Pedro. No. Se va a la chapa, sí. Porque dice que en San Pedro los hijos no quieren por el tema piedra. ¿Cuándo se va a solucionar el tema de las playas de San Pedro? Eso cuando realmente haya voluntad política de hacerlo. Tan simple como eso. Las opciones que plantean desde el punto de vista técnico más viables son de poner una especie de espigones sumergidos pero los espigones enfrente. ¿Van a eliminar los bolos? No, pero para eso hace falta tener una infraestructura en condiciones, para eso hace falta tener un barco que vaya recogiendo todo lo que se va quedando entre la orilla y el espigón, al objeto de que esté en las mejores condiciones. Hace falta tener, como te decía hace un momento, Pepe, una planificación. ¿Cuánto cuesta? Que además no sería mala idea que se le pidiera a la Junta, al Gobierno de la Nación, que dijeran, oiga, ¿por qué no hacen ustedes, a cambio del dinero que le pagamos para solventar la deuda de la Seguridad Social y Hacienda Pública, ¿por qué no destinan parte de ese dinero para hacer esa infraestructura que es competencia del Gobierno de la Nación? Y lo dejo ahí, porque a lo mejor nos vendría muy bien que se pusieran. Pero no voy incluso ni siquiera a hacer esa propuesta. Yo lo que planteo es, tan difícil es decir Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de la Nación, tenemos un problema que es el problema de las playas. Y necesitamos, sí o sí, que se arregle ese problema porque vivimos precisamente del sol y de la playa. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son los estudios técnicos? ¿Qué plan plurianual necesitamos para tener esa infraestructura que va a solventar el problema de la arena y de las piedras? ¿Cuánto tenemos que destinar a compra de maquinaria para que retire las piedras de los arroyos? Porque el problema que tenemos en este municipio es que tenemos muchísimos arroyos y cada arroyo suelta más piedras. Claro, y cuando llueve torrente, los torrentes traen los bolos para abajo. Claro, y eso hace falta las máquinas y hace falta los barcos, como te decía, que vayan arrastrando las piedras que hay y se generen... Es que tú estarás conmigo que los 27 o 28 kilómetros de costa que hay en el municipio originan un valor añadido de primera magnitud. Claro. Originan una riqueza y unos puestos de trabajo extraordinarios. Claro. Pero... es que además tenemos tal variedad en la costa nuestra, los 27 kilómetros, que tenemos desde playas que son naturales, que son... Tenemos, vírgenes, playas vírgenes. Por las zonas de Cabo Pino, o incluso playas que no están siendo utilizadas absolutamente para nada, como es la zona desde Guadalmina hasta San Pedro, que hay media docena de chalés, de grandes chalés, ahí, que son los que utilizan esas playas. Sí. Pero ¿por qué no poner en valor eso? ¿Por qué no dotar a las playas de Marbella y de San Pedro de infraestructura deportiva, de infraestructura náutica, de tener otra visión distinta con las playas? ¿Por qué no se puede tener una relación con la playa durante los 12 meses del año? En una palabra, que a las playas se le puede sacar mayor mucho rendimiento. Partido, Pepe, muchísimo partido.
Y no sé si tenía alguna otra cuestión así. Sí, tengo la piscina de Pilar Miraflores. En 30 segundos te lo cuento. ¿Cuándo la tendremos terminada? La piscina de Miraflores, por desgracia, ha sido el gran bluff del equipo de gobierno. En el 2010 se pone la primera piedra y en el 2011 se vende a bombo y platillo como una de las grandes infraestructuras. 4 años lleva. Sí, 4 años, Pepe. Pues en el 2011 se vende como la gran infraestructura para los vecinos de Miraflores. Los vecinos de Miraflores, evidentemente, contentísimos con que se pusiera una piscina cubierta, porque, por desgracia, nunca nadie ha planteado infraestructuras para los vecinos de Miraflores, con la cantidad de gente que viven allí. Bueno, pero eso es para toda la ciudad. Evidentemente, pero por cercanía. Evidentemente. Sí, que la tienen en su círculo, en sí, su entorno. Sí, pero la historia es la siguiente, que desde el 2011, que si tú recordarás, y además tendrás grabado por ahí, esos grandes carteles que decía: Marbella cuenta con 3 piscinas cubiertas, la del Serrano Lima, la de Miraflores y la de Fuente Nueva. Y ni la de Miraflores ni la de Fuente Nueva estaban hechas. Y de hecho la de Miraflores sigue sin hacerse. ¿Cuál es el problema? El problema de la piscina de Miraflores es que hicieron mal los cálculos. El que hizo el proyecto no tuvo en cuenta que estaba haciendo una piscina en un río. ¿En un río? Todos sabemos que eso era río Vuelo, claro, y en el momento en el que tú hagas un agujero, ahí pasa agua, como todos los ríos. Lo único que tú no lo ves porque está embovedado por una zona y por otras zonas, pues en fin, está latente en el propio agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que hacen la piscina y empieza a haber muchas filtraciones de agua por las paredes y tienen que volver a impermeabilizar todo y volverla a rehacer. Una infraestructura que además se pagaba por parte de la Junta de Andalucía el 75% de la obra. ¿Cuánto? 75% de la obra. ¿Del total de la obra? Del total de la obra. 1.750.000 euros. Entonces la Junta de Andalucía invierte, ¿no? Pues claro que invierte, Pepe. Un día de esto te voy a traer todas las inversiones que ha hecho la Junta de Andalucía entre todo lo que es la parte de los paseos marítimos nuevos. Todo eso lo ha pagado la Junta de Andalucía. Qué bueno que lo sepa la ciudad. Claro, los colegios. Mira, lo decía el otro día. El colegio nuevo. Te voy a decir una obra, por ejemplo, vamos a ver. Bello Horizonte, ¿quién la paga? La Junta de Andalucía el 75%. El pabellón de Bello Horizonte. Te digo otra. Fuente Nueva, la piscina de Fuente Nueva. La piscina de Fuente Nueva, la cubierta al 75%, la Junta de Andalucía, y la descubierta al 100%. Estás contando la verdad, no milongas. Sí. No. Y la descubierta al 100% por los fondos del Plan ZP. Otra pregunta. Paseos marítimos. Todo a través del Plan Cualifica, que es de la Junta de Andalucía, con el 75% encima de la mesa. La Junta. De la Junta de Andalucía. ¿Qué obra se me viene más a la memoria? No he hecho relación, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hay más por ahí? Cualquiera, Pepe. Mira, por ejemplo, el centro cultural que tenemos aquí en Marbella, sí. Que está subiendo... sí, donde está Miraflores. Efectivamente, precisamente subiendo para Miraflores para arriba. Extraordinario. Eso fue el 100% la Diputación cuando la gobernábamos nosotros. El 100%. En ese caso la Diputación, no la Junta. La Diputación. Ya. O sea, tiene dinero de fuera. De fuera. ¿No? Esta señora, Ángeles Muñoz, no ha hecho ni una sola obra, Pepe, ni una sola obra al 100% con recursos propios. Ni una sola. Te puedo decir, la remodelación del Serrano Lima. La redonda sí, ¿no? Bueno, me refiero a obras de envergadura. Ya. La remodelación del Serrano Lima, la Junta de Andalucía. La remodelación del Paco Canto, la Junta de Andalucía. También. Ahí se ha hecho una buena remodelación. Ahí fue. Eso también... 4 millones de euros, la Junta de Andalucía. El Parque de los Tres Jardines, la Junta de Andalucía, al 100%. La ITV de San Pedro, el 100% de la Junta de Andalucía. La ITV también, ITV lo paga también la Junta. La Junta de Andalucía, al 100%. Los colegios, el colegio de... Sí, eso lo sabemos, los colegios, sí. Los colegios, los ayuntamientos se limitan a poner el suelo, ¿no? Sí, ponen el suelo y la Junta de Andalucía la construye. Muy bien. Y dices tú, ¿y es tan mala la Junta de Andalucía? Pues a lo mejor sí, depende con uno que luego lo ve. Pero yo te digo una cosa, hemos tenido mucha suerte de que en este municipio, y un día te voy a decir a la peseta cuánto se ha invertido por parte de la Junta de Andalucía en los últimos 7 años. No, es que de obligado cumplimiento, no a mí,
no, a los ciudadanos. A la audiencia, contarle la verdad de las cosas. Y si la Junta no ha puesto ni un duro, pues se dice, oiga, la Junta no ha puesto ni un duro, pero si la Junta pone, hay que decirlo, sí, no sí. pasa nada. En definitiva, es dinero de todos nosotros, de todo, ¿no? De todos los tanto ciudadanos. el ayuntamiento como la Junta, ¿no? Pero quienes gobiernan esos dineros son los equipos de políticos, los partidos políticos que ganan unas elecciones, ¿no? ¿No? Y ahí se ven las prioridades que hay para invertir en un sitio o en otro. Es decir, ¿hay prioridad para invertir en San Pedro? Pues no la existe a día de hoy por parte del equipo de gobierno. ¿Hay prioridad para invertir en las chapas? Pues tampoco existe. Por ejemplo, la obra que se está haciendo en San Pedro, el Boulevard, por ejemplo, ¿eso cómo se está financiando? Según la alcaldesa, es un crédito que ha solicitado el ayuntamiento, ¿no? Bueno, sí, pero no. Es decir, es verdad que es un crédito que ha solicitado el ayuntamiento, pero toda la verdad es que es un crédito ICO que se pide cuando gobernaba... ICO, para explicarle a la ciudadanía. Créditos ICO son los que controla el Estado, ¿no? Sí, es un crédito al Instituto de Crédito Oficial, que en este caso eran unos recursos que puso Zapatero disponibles para los municipios para grandes infraestructuras. Pero eso lo tiene que devolver el ayuntamiento. Claro, tiene que devolver el ayuntamiento, pero prácticamente un tipo... ¿A qué tanto por ciento? Prácticamente no, es un 0,25% lo que hay que devolver de interés. No es el 5% o el 6% que habrá que devolver esos 90 millones en caso de que la señora alcaldesa se le vaya... Y otra cosa, porque no quiero que se me vaya. La otra obra que se está haciendo, a ver si se termina ya, que parece que va por buen ritmo. Entrando por Ronda, la obra de Antigua, hombre, que se está reformando en San Pedro Alcántara. La obra de... Sí, la que se está reformando de el aljibe, que no caigo. Tú coges, viene de Marbella para San Pedro, pero en vez de entrar, va a la redonda de la Ronda, La carretera Ronda, sí. Y te metes por... por el puente del Trapiche. Sí. Perdón, el puente de... No, yo no te estoy hablando de puente, es una obra que se está haciendo cultural. El Trapiche Guadaiza. Eso, el Trapiche. El Trapiche Guadaiza, sí. ¿Esa obra quién la paga? Esa obra es verdad que la paga el ayuntamiento al 100%. Al 100%. ¿Por qué? Porque la Diputación iba a pagar al 50% el Trapiche Guadaiza y el centro cultural que hay en Miraflores. Y se trasladó ese dinero allí, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que ocurrió? Que la Diputación le dijo a la Junta, al propio ayuntamiento, mira, como tú no vemos mucha intención de poner encima de la mesa dinero para hacer alguno de los dos centros culturales, dime cuál prefieres que se haga antes, nos lo hacemos nosotros a cambio de que tú hagas el resto. ¿Y la veremos terminada este año? Sí, bueno, este año no, estoy convencido que la veremos terminada con la urbanización del entorno y demás para marzo del 2015, una cosa así. Esa es otra infraestructura que tiene que ya estaba proyectada en el año 2007, en los presupuestos del 2007. Viene de largo. Además, le viene muy bien a San Pedro de que tenga un edificio que contemple el tema de la cultura en todos los aspectos. Esperemos que el contenido sea ese, ¿no? Esa es la duda que tiene uno. Ya. El uso que se le va a dar a esa infraestructura, que si es razonable, pues podemos sacarle mucho partido. Se nos va el tiempo. Lo último. La feria, lo más rápido posible. Nos ha costado 37.000 euros. ¿Qué opinas sobre esto? Pues eso es de cajón, es decir, cuando tú aumentas los gastos, cuando tienes los mismos ingresos que siempre, porque son las mismas casetas que hay, pero aumenta los gastos de forma desproporcionada, sin una planificación y sin hacer las cosas bien, al final quienes pagan el pato son los vecinos. Y pongo un ejemplo, si la filosofía de la feria fuese completamente distinta y tuviese un recinto ferial con las casetas y tuviéramos esos ingresos durante todo el año para poder hacer distintas actividades y distintas ferias, nos saldría mucho más barato, tendríamos mejores infraestructuras y le estaríamos dando un servicio al ciudadano. Pero esa es muestra de la gestión de la Delegación de Juventud y Fiesta, que deja mucho de qué desear, y sobre todo en gastos tan dispares y tan que no tienen ningún tipo de sentido, como
como era aquellos 18.000 euros que se gastaron en caramelos, 18.000 euros que son 9 toneladas de caramelo para repartir en la cabalgata de Reyes. Cabalgata. En fin. Bien, Ricardo, se nos va el tiempo. Gracias, como siempre. Gracias. Ricardo López, como saben ustedes, es secretario general de PSOE en San Pedro y concejal en el Ayuntamiento de Marbella, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista. Gracias y suerte. A ti, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Buenas noches.